1997, Ana Orantes fue asesinada por su exmarido en un pueblo de Granada. Fue quemada viva. Se trataba de una víctima que venía padeciendo malos tratos físicos desde hacía 40 años y que había decidido, a sus 60 años de edad, denunciar su caso y abandonar a su marido. Estaba obligada a compartir casa con su agresor. Ella residía en la planta de arriba y él en la de abajo. Pese a encontrarse en una situación de alto riesgo, decidió acudir a un programa de televisión a contar su caso y expuso ante las cámaras su temor a morir en manos de su agresor. Mucho se habló acerca de si este hecho fue el que pudo originar el trágico desenlace. El caso tuvo todos los ingredientes precisos para causar un importante estruendo en la sociedad y para que se hiciesen escuchar asociaciones de víctimas de malos tratos cuyo principal objetivo era terminar con el maltrato conyugal. Solo 3 días después del asesinato de Ana Orantes, el gobierno anunció una revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformas que se llevaron a cabo en 1999. Se introdujo la violencia psíquica como delito, las órdenes de alejamiento como pena accesoria y la persecución de oficio de los malos tratos. Se eliminó también aquella mención a la desobediencia de la mujer hacia el hombre. En 2003 se amplió el catálogo de medidas regulando las órdenes de protección y finalmente el 28 de diciembre de 2004 el Congreso aprobó la primera Ley Integral contra la Violencia de Género de Europa. Desde entonces hasta hoy, el movimiento feminista, del cual forma parte como movimiento de base el que se ocupa de las mujeres maltratadas, ha perseguido un único objetivo, esto es, proteger a la mujer maltratada mediante la utilización preferente del aparato represor penal. Aunque en un principio las propuestas feministas estuvieron más bien encaminadas a hacer visible el problema social de los malos tratos hacia la mujer, una vez logrado este propósito, su atención se concentró en exigir una tolerancia cero ante estas actitudes machistas. Para lograr este propósito, el movimiento feminista ha ido tejiendo una densa alianza con los poderes del Estado. La estrategia política utilizada se ha dirigido a introducir reivindicaciones en la agenda de los partidos políticos. Todo ello ha llevado a constantes reformas de los tipos penales y al consiguiente endurecimiento de las penas. Fundadas en la ideología de la criminología feminista denominada de la igualdad, se han ido adoptando numerosas medidas penales y procesales sin ningún tipo de evaluación previa respecto a su eficacia. La preocupación unilateral por el alejamiento del infractor, sin que esta medida se vea compensada por mecanismos de flexibilización o de preparación de la rehabilitación, el ofrecimiento de ventajas personales para favorecer la denuncia, o la traslación al ámbito penal del discurso de la discriminación positiva, son algunos de los ejemplos de políticas orientadas a la protección de la víctima, pero que sin embargo pueden producir efectos nocivos colaterales significativos sobre terceros, sobre la sociedad e incluso sobre la propia víctima. Algunos de estos efectos colaterales están relacionados con la idea de que la violencia contra las mujeres es un asunto público. Esto se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, de tal modo que a las víctimas se les priva de la autonomía personal para decidir si quieren denunciar o no el maltrato y sufrir, por tanto, las consecuencias que se pueden derivar de esta trascendental decisión. En segundo lugar, la vocación punitivista indiscriminada que inspira actualmente el poderoso feminismo institucional ha acabado por criminalizar todo el entorno de la pareja, haciendo creer a la sociedad que hay una violencia estructural y que debe tener, por lo tanto, como respuesta principal la contundencia de las leyes penales. Y como consecuencia de todo ello, el feminismo que mueve los hilos de la política criminal española sobre violencia de género ha generado en la sociedad unas expectativas inalcanzables a las que el Estado no podrá hacer frente nunca. La violencia de género, tal y como se denomina ahora a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja íntima del hombre sobre la mujer, no se puede erradicar. De modo que, como no se puede erradicar la delincuencia en general o la violencia en general. Un interesante trabajo empírico llevado a cabo por Martín Yagudo y Vives ha estudiado la construcción del problema social de la violencia de género. Tras un exhaustivo rastreo de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, desde 1996 hasta 2001,
comprueban que el tema de la violencia contra las mujeres fue tratado como punto de orden del día en 66 sesiones parlamentarias. Cuantitativamente observaron cómo la atención hacia el problema fue creciente desde el 96 al 98 y luego descendió durante el año 1999 para luego posteriormente recuperarse a partir del 2000 de forma continua hasta el 2001. Es a comienzos precisamente del 98 cuando comienza a fraguarse lo que pasará posteriormente a ser el primer plan de acción contra la violencia doméstica, que el gobierno aprobó en abril de ese mismo año. A partir de ese momento se constituye la Ponencia de Estudio de Erradicación de la Violencia Doméstica, en la que la violencia de género constituye la agenda casi exclusiva y en la que se producen contribuciones de expertos y de asociaciones feministas. En el año 2002 se crea una red estatal de organizaciones feministas formada por un buen número de asociaciones con el objeto de denunciar la falta de voluntad política del gobierno para actuar con la debida diligencia contra la violencia de género y la falta de una legislación específica que abordase de una manera integral este problema. Entre sus aspiraciones está que cualquier medida que se tome por parte del gobierno en esta materia deberá contar con la participación activa de las asociaciones de mujeres, y así sucede. En los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados se puede observar la participación activa que tuvieron las asociaciones de víctimas en las comisiones. En el vídeo anterior hablamos sobre los principales factores que influyen en la capacidad de las víctimas para incidir en la agenda política. Podemos hacer el análisis de esos factores, pero centrándonos en este caso concreto que nos ocupa. En relación a la posible identificación de la mayoría social de la sociedad con las víctimas de estos delitos, se puede afirmar que este problema, que el problema de la violencia ejercida sobre las mujeres por sus parejas o exparejas ha generado sin duda un agudo interés en nuestra sociedad. Una de las claves de la identificación social con este fenómeno se plasma claramente en la creencia de que cualquier mujer puede ser víctima de malos tratos por parte de su pareja. Diversas campañas de sensibilización nos informan continuamente acerca de esta extendida vulnerabilidad, independientemente del estatus social, de la edad, del nivel educativo, del área geográfica, independencia económica, creencias religiosas, así como de que no solo es maltratada la mujer que sufre maltrato físico, sino también la que sufre diferentes formas de maltrato o de abuso psicológico y sexual. La ampliación del concepto de violencia hacia las mujeres no solo ha sobrepasado el criterio de la discriminación positiva, sino que prácticamente cualquier interacción con una mujer y en cualquier ámbito podría llegar a considerarse hoy en día como violento bajo la perspectiva feminista radical actual. Como ejemplo podemos recurrir a las definiciones que aparecen recogidas en algunas leyes, como por ejemplo la Ley 5/2008, que es una ley catalana, de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Esta ley me parece que es bastante representativa de esta cuestión que estamos analizando. Bien, la cuestión es que con este concepto tan ampliado de lo que es la violencia sobre las mujeres, que desde luego excede mucho más allá del ámbito de la pareja íntima y que se define una serie de actos o de cuestiones que ya están recogidas en el Código Penal o que
podrían ser subsidiarias de ser calificadas como otros tipos delictivos sin ser necesario esta calificación de violencia de tipo económico, digital o violencia machista, y que desde luego puede que no tenga ningún componente machista y sin embargo se incluye, ¿no?, y se incrusta en este concepto de violencia sobre la mujer como consecuencia del machismo estructural. Parece que la única pretensión es buscar efectivamente esa identificación, es decir, trasladar a la sociedad esta idea de que cualquier mujer, sea cual sea el ámbito sea cual sea el ámbito en el que esté ejerciendo su actividad o la interacción personal de la que se trate, puede ser víctima, es susceptible de ser víctima de violencia machista. Una de las principales vías de influencia de las asociaciones feministas en la agenda política ha sido la utilización de los medios de comunicación. Ya hemos aludido a la trascendencia que tuvo la cobertura mediática del caso de Ana Orantes en 1997. Durante años anteriores, la temática de la violencia doméstica había pasado prácticamente desapercibida por las páginas de los periódicos, que únicamente cubrían esas noticias cuando se producía una muerte calificada como crimen pasional o lesiones muy graves. En el capítulo de sucesos, dos casos. Uno habla de un crimen pasional. El agresor tenía 70 años. De riñas o disputas patrimoniales. Nunca se hablaba de malos tratos. Las únicas fuentes de información de las que surtía la clase periodística eran la policía, la judicatura, la clase médica y sobre todo el vecindario, de tal manera que los medios reproducían literalmente los estereotipos y las ideas que libremente circulaban por la sociedad española de aquella época. A partir del 97, los medios comienzan a cubrir con asiduidad este tipo de dramáticos sucesos, de tal forma que las muertes de mujeres a manos de sus parejas son reflejadas instantáneamente en noticias de tipo suceso e influyendo obviamente en la agenda política. Por último, la eficacia de las asociaciones feministas como grupo de presión queda comprobado no solo en relación al incremento de estas asociaciones en nuestro país en los últimos años, sino que también se ve reflejada en la capacidad de estos grupos para movilizar a sus miembros. Cada vez que hay una muerte de una mujer a manos de su pareja, se acumulan las concentraciones de repulsa en todo el país. Pero sin embargo esto no se ve en otros hechos dramáticos y traumáticos y muertes de otras personas que no puedan ser encuadradas dentro de este tipo de violencia. Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Durante estos años hemos visto cómo se han creado Ministerio de Igualdad, Delegación Especial del Gobierno, los observatorios especiales de la violencia sobre la mujer y una serie de organismos y estructuras institucionales que no vienen más a corroborar que es uno de los temas prioritarios a abordar por cualquier gobierno. Ello repercute además en el dinero público destinado a estas asociaciones. Los partidos políticos pretenden ser populares, evitar tomar decisiones político-criminales que posteriormente sean rechazadas por la sociedad. Frente a las prácticas tradicionales en política legislativa penal, los políticos cada vez cuentan con más asiduidad con la opinión de las víctimas, en la creencia de que sus políticas serán de este modo más populares y mejor acogidas. Las consecuencias evidentes de esta irreflexión y este oportunismo a la hora de aprobar leyes penales son ya una realidad casi cotidiana. Los políticos pretenden eludir incluso el debate parlamentario y pueden retrasar la adopción de decisiones urgentes para solucionar un problema que crea alarma social. Ello permite a las fuerzas políticas establecer una relación inmediata entre las demandas populares y la elaboración de las leyes penales, y en último término poder beneficiarse de ello en las urnas. No se debe poner en duda que el fenómeno del asociacionismo victimal ha aportado considerables beneficios en el campo jurídico y asistencial. Nadie duda de que se trata de un componente esencial del debate democrático. El problema surge cuando sus pretensiones sobrepasan los límites aceptables. Un uso inapropiado de este fenómeno ha propiciado la eventual instrumentalización de las aspiraciones victimales al servicio de políticas criminales. Parece demostrado que los grupos de presión de víctimas con mayor protagonismo en la agenda política de nuestro país
son aquellos que presentan connotaciones irracionales, que entorpecen un tratamiento sereno y reflexivo del problema. Pero hemos planteado, junto a la vicepresidencia segunda en el trámite de esa ley, que el síndrome de alienación parental quede prohibido porque es también una forma de ejercer violencia. Que la ley vigente en nuestro país entrará en vigor el día 24 de este mes. Esa ley de infancia prohíbe el uso del SAP. Y no solamente no existe, no solamente es un invento de un pedófilo para poder justificar su comportamiento, sino que en España, desde el día 24 de junio, estará prohibido por la ley. Se ha realzado tanto su protagonismo que les lleva en numerosas ocasiones incluso a ser intransigentes con otros puntos de vista distintos a los suyos y dirigidos igualmente a solucionar el problema delictivo. Y este ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Solo admiten su discurso como válido, no escuchan la opinión de expertos y descalifican a los operadores jurídicos. ¿Por qué les da tanto miedo que hablemos de una justicia feminista que protege a las madres protectoras que están luchando por sus derechos y por los de sus hijos e hijas? Nuestra propia legislación, ante una agresión sexual, cuestiona a la víctima y no al agresor. Y todas las mujeres saben que van a encontrarse con preguntas que las colocan como culpables de su propia agresión. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. Creo que si Juana Rivas ingresa definitivamente en prisión, no solamente va a ser un escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia. Hoy damos un importante paso como Gobierno en la reparación institucional de Juana Rivas y de sus hijos. El feminismo institucional actual pervierte la conciencia de las mujeres, que las mujeres tienen de sí mismas y de los recursos con los que cuentan para enfrentarse a sus problemas y atender a sus necesidades, al margen del derecho y del Estado. Hay un obsesivo afán por ofrecer de la mujer una imagen homogénea, pasiva, victimaria, que limita su libertad y su subjetividad. Este tercer plan estratégico es básicamente la hoja de ruta del Gobierno y, por tanto, del conjunto de las administraciones públicas para desplegar las políticas de igualdad y, como les decía, que el feminismo sea una cuestión de Estado. La sobrerepresentación de la violencia de género en el calendario penal está provocando en el seno de la comunidad científica y en la jurisprudencia de nuestros tribunales unas estrategias de resistencia que no son deseables y que, por desgracia, están repercutiendo en la credibilidad del feminismo. Creo que sería conveniente romper esta dinámica competitiva según la cual se entiende o se tiende a percibir que el reconocimiento de garantías al infractor conlleva la automática reducción de la protección debida a la víctima. Las entidades de apoyo a las víctimas y las propias asociaciones de víctimas deberían tal vez comenzar a cambiar su discurso cargado de victimismo y dirigir sus objetivos a ayudar a las víctimas a superar el trauma. Convendría tal vez que retornaran a sus objetivos originarios, entidades que permitan a las víctimas afrontar su situación desde la comunicación, del trabajo solidario, la elaboración del duelo y sobre todo la eliminación de estos instintos de venganza mediante el acometimiento de objetivos social y personalmente provechosos. No es criticable la presión política ejercida para hacer llegar sus inquietudes y necesidades, siempre que vaya enfocada a estos fines de prevención de la delincuencia, de resolución de conflictos y no hacia planteamientos basados en una irracionalidad vindicativa. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista. Desde luego, a pesar de las ideas que se transmiten a través de los medios de comunicación y en los discursos de nuestros representantes políticos e institucionales, existe un profundo debate acerca de la idoneidad de la vía penal para ofrecer soluciones a la violencia que sufren las mujeres. Los perversos efectos que ha generado la creciente complicidad de un sector feminista con los poderes del Estado en una obsesión punitivista compartida que parece no tener fin,
alerta sobre la necesidad de apoyar y seguir elaborando un discurso ideológico alternativo, menos autoritario y más realista, que actúe como contrapeso a estas oleadas de irracionalidad. Sí, una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género.